Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a JF Trading. Bueno, hoy tenemos la lectura de velas números. Entonces, hoy básicamente lo que vamos a ver es dependiendo el tamaño de la vela y el tamaño de la mecha, qué relevancia tienen una tendencia y qué nos indica cada una de estas velas, dependiendo pues su tamaño y su configuración. Porque no todas las velas nos dicen lo mismo. Recordemos que esto es como un lenguaje, como si estuviéramos leyendo algún libro y es importante entender lo que nos dicen las velas en nuestro tipo de estrategia, ¿ok? Bueno, la primera que vamos a ver es una vela de control total. ¿Cuándo se considera una vela de control total? Básicamente es cuando el tamaño de su mecha es de un 20% máximo. Eso quiere decir que este tamaño solo es del 20%, digamos, para una vela alcista, que se formaría en la parte de arriba, y para una vela bajista sería también en la parte de abajo tan solo de un 20%, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Posiblemente puede que en este caso vengan unas velas, no sé, así en una tendencia bajista y sean de un tamaño considerablemente más pequeño. Y puede que en un soporte veamos, ¿sí? Acá hay un soporte, puede que veamos una vela así, que sería una vela de control total. Y su mecha no es mayor a un 20%, ¿ok? Además de esto, esta vela se está comiendo una, dos, tres, cuatro. Entonces, por su tamaño, por su envergadura y además de que el tamaño de la mecha que vemos acá no es mayor de un 20%, esto quiere decir que es una vela de control total. ¿Qué es lo que sucede? Puede que esta vela sea una vela de H1, eso quiere decir que es una vela de una hora. ¿Qué es lo que vemos ¿Qué es lo que vemos nosotros, digamos, en M2? En M2 lo que posiblemente vemos es que como su apertura es aquí, caiga un poquito y empiece a subir en velas de M2. La veamos bajar, pero en caso total es una tendencia alcista. Llega acá, después sube otro poquito, llegando a hacer su mecha y después vuelve a caer y el precio cierra en este preciso instante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que abrió en la parte de abajo y empezó con una tendencia alcista y cerró acá, cerró por lo menos con un 80% de su cuerpo. Esto quiere decir que lo que nosotros vemos posiblemente en una vela de H1 o en una vela diaria, en velas más pequeñas es una tendencia alcista, o en este caso es una tendencia bajista. La vela abre acá, sube un poquito para hacer esta mecha y empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, y al llegar a esta zona cae otro poquito para hacer esta mecha y después se regresa y su precio cierra acá. Lo que nosotros vemos, vuelvo y repito, en velas grandes, en velas pequeñas se ve como tendencias a una microescala, ¿ok? Se le puede llamar gran vela alcista a este tipo de velas, o gran vela bajista. Una vela con un buen control. ¿Cuándo se considera una vela con un buen control? Que la mecha, esta mecha pues ya es un poquito más grande que la anterior, pero no supera el 50%. Eso quiere decir que el cuerpo de la vela o la tendencia de la vela siempre va a alcanzar a ser más del 50%. Sea hacia abajo, sea hacia arriba. ¿Qué sucede? Porque digamos esta mecha, la mecha más larga está en la parte de arriba en la vela alcista y la mecha más larga está en la parte de abajo en la bajista, pues es muy sencillo. Si nosotros vemos que una vela verde, una vela que está haciendo bajista, se está formando hasta hacia arriba, eso quiere decir que es una vela alcista, y sube a un punto y después empieza a caer, a caer, a caer, a caer, ya no tendría la misma validez que si
la mecha tuviese un tamaño muy largo y un ejemplo la vela empezar acá. Perdón, la vela empezar acá, ¿ok? Igualmente para cuando es una vela bajista. Entonces, si una vela alcista empieza a subir y después la mecha la empieza a dejar arriba, esto quiere decir que esa vela alcista no tiene mucha relevancia. Y si es una vela bajista y la mecha se empieza a formar en la parte de abajo, una mecha muy larga, esto quiere decir que esa vela bajista ya no tiene tanta relevancia como mecha, como vela bajista. ¿Ok? Este tipo de velas aún hay un buen control. Entonces todavía podemos pensar, todavía es probable que haya una continuación dependiendo de la tendencia que le queramos apuntar. Perfecto. Espero que esté quedando muy claro. Estas ya son velas con un control muy débil. ¿Por qué son de control débil? Porque el tamaño de la mecha que vemos acá ya es de un 50%. Esto quiere decir que en términos probables hay un 50% de que continúe la tendencia o hay un 50% de que la tendencia se devuelva. ¿Ok? Porque si nuestra vela bajista, por ejemplo, abrí acá, empieza a caer y nosotros creemos que va a continuar cayendo, pero antes de que se cierre empieza otra vez a subir y se cierra en este tamaño, dejando una mecha muy larga. Eso quiere decir que los osos que iban ganando, que los osos son los bajistas, están perdiendo la mitad de la batalla contra los toros. Entonces los toros al final lograron que la vela se cerrara en un 50%. Entonces es una probabilidad 50-50. Esto quiere decir que ya no tiene un control absoluto. Ya es una probabilidad más escasa de que la tendencia continúe. Puede que sea un cambio de tendencia, como puede que no. ¿Ok? Bueno, estas ya son velas de pérdida de control. La línea de la mitad nos está indicando el 50%, ¿no? Y como vemos, las velas ya son más largas que el cuerpo de la vela. Entonces la mecha ya es más larga que el cuerpo de la vela. Esto quiere decir que, por ejemplo, esta mecha tiene un 65% ya del tamaño de la vela. Y el otro 25 le está quedando perdón, el otro 45 le está quedando al cuerpo. Eso quiere decir que ya hay una pérdida de control clara. El otro 35, perdón, ya hay un cambio de tendencia clara. Bueno, no tan clara, pero sí ya es más probable que si un ejemplo, esta era una vela alcista y se devuelve todo esto, ya es más probable que se empiece a dibujar de nuevo bajista. Y viceversa, como vemos esta vela roja abre acá, empieza con una tendencia bajista y nosotros creemos que es ya una vela de control total y se nos empieza a devolver y cierra en este punto. Eso quiere decir que toda esta caída fue después negada por todo un retroceso, convirtiéndose así en una vela ya aún más, o sea, más probable a que la tendencia sea hacia arriba en el caso de que sea una vela roja. Y en caso de que sea una vela verde, si la tendencia, digamos, acá venían velas verdes y después se forma esta vela y empieza a subir, pero puede que se haya encontrado con una resistencia y caiga todo esto, nos puede indicar que si la siguiente vela rompe este precio, se empiece a formar bajista, ¿ok? Entonces ya este tipo de velas ya son velas de pérdida de control. Aquí creíamos que los toros tenían el control, pues ahora lo tienen los osos. Y acá creíamos que los osos tenían el control y ahora los toros levantaron el precio y tienen el control, ¿ok? Estas velas ya son velas de una pérdida total del control. Si iban ganando los toros, ahora van ganando los osos, y si van ganando los osos, ahora van ganando los toros.
¿Por qué? Porque vemos que la vela abre acá y empieza a subir bastante, y después todo lo que subió asimismo se devolvió. Hasta cerrar en el mismo precio o muy cerca del mismo precio. Esto quiere decir que todo el impulso que todo el impulso que traían los toros, los osos, pum, lo bajaron de nuevo. Entonces eso quiere decir que lo que se creía que al principio era un control de los compradores, después se convirtió en un control de los vendedores. Y viceversa. Acá creíamos que era una vela bajista que abre acá y empieza a caer, empieza a caer. Llega a un punto, que puede que sea un soporte, y pum, se devuelve. Y cierra en el mismo punto en el que abrió. Esto quiere decir que lo que creíamos que era un control vendedor se volvió y fue negado por un control comprador, y al final logró cerrar en el precio en el que abrió. Ok, entonces esto indica que son velas de pérdida total del control. La mecha ya es de un 100% del tamaño de la vela. Y en este tipo de velas ya es muy probable, un 80% probable, de que haya un cambio de tendencia. Esto también tiene que ver con la temporalidad de la vela, porque si es una vela de M2, que o sea de minuto 2, no es igual de relevante a si es una vela de 10 minutos, igual a una de una hora, un ejemplo, ¿ok? Esta ya es un cambio de control y de poder absoluto. ¿Por qué? Acá donde creíamos que iban teniendo control los osos o los toros, un ejemplo, acá creíamos que los osos iban teniendo un control porque el precio empezó a caer bastante. Llega un punto en donde los compradores devuelven todo ese precio, y aparte de ello sobrepasan el precio de compra e incluso sube más, y la mecha y la vela cierra y cierra sin mecha. Eso quiere decir que no se devolvió nunca, ya lo que subió y en ese precio cerró. ¿Ok? Entonces esto es de control absoluto. Si vemos un tipo de vela así en un soporte, es muy probable que empiece a subir. Y si vemos este tipo de vela en una resistencia, es probable que quiera caer. Porque si vienen velas así subiendo, vienen velas subiendo, y acá nos encontramos con una resistencia, y vemos que esta vela, pum, rompe la resistencia, pero después asimismo se empieza a devolver, e incluso se devuelve más del precio en el que abrió y cierra, nos indicaría, uno, que es un fake out, y dos, que notoriamente no hay duda alguna de que los osos tienen el control. Esperaríamos a que la siguiente vela, perdón, esperaríamos a que la siguiente vela hiciera un ejemplo, subiera y apenas empezara a caer de nuevo, tomaríamos nuestra entrada. ¿Ok? Ese es esta es la configuración de las velas, y dependiendo de su tamaño, asimismo va a ser el control que tengan, y nosotros somos los que deducimos eso. ¿Ok? Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios. Muchas gracias a todos, feliz día, que estén muy bien, recuerden suscribirse y darle like.